Soñar con santos es una experiencia que suele envolver al soñador en una sensación de calma, misterio y profundidad espiritual. La presencia de un santo en el mundo onírico representa una guía interior que intenta manifestarse cuando más lo necesitas, ya sea en momentos de duda, cambios o búsquedas personales. Este sueño actúa como un recordatorio de que no estás solo y de que existe una fuerza simbólica que acompaña tus pasos, incluso cuando la vida parece incierta. Cuando el santo te mira o se acerca a ti, el sueño señala un llamado a la introspección. Es como si tu interior te pidiera detenerte, respirar y escuchar aquello que tu intuición ha intentado decirte desde hace tiempo. La figura del santo funciona como un espejo que refleja tu propia fortaleza, invitándote a confiar más en tu camino y en las decisiones que estás tomando. Si el santo en el sueño habla, ilumina o te entrega un objeto, esto simboliza consejos, revelaciones o nuevas oportunidades que están por presentarse. Cada gesto, cada palabra y cada símbolo tiene un mensaje que conecta con tus emociones más profundas. Este tipo de sueño suele aparecer cuando estás preparado para comprender una verdad que antes no estabas listo para ver. En general, soñar con santos anuncia un proceso de renovación emocional y espiritual. Es una invitación a soltar miedos, fortalecer tu fe en ti mismo y avanzar con más claridad. No importa la forma en la que el santo se manifieste, su presencia siempre indica protección, guía y el despertar de una parte de ti que busca crecer. Soñar con un santo que te observa en silencio. Cuando en tus sueños aparece un santo que simplemente te mira, sin hablar ni moverse, suele representar un llamado interno que has estado ignorando. Esa mirada silenciosa simboliza una guía espiritual que intenta manifestarse en un momento en el que necesitas claridad, protección o dirección. No es un juicio, sino una invitación a escucharte más a ti mismo y a tomar decisiones que te acerquen a tu bienestar emocional. En muchos casos, este sueño llega cuando te encuentras saturado, confundido o cargando responsabilidades que te pesan más de lo que admites. La figura del santo funciona como un recordatorio de que no estás solo y que existe una fuerza, interna o divina, que busca acompañarte. Soñar con un santo que te habla directamente. Cuando un santo dialoga contigo en un sueño, el mensaje suele ser profundo, incluso si sus palabras parecen simples. Este tipo de sueño simboliza una comunicación directa con tu intuición más elevada. Cada frase que recibes puede reflejar una respuesta que has estado buscando, una confirmación, un consejo, una advertencia o un llamado a actuar. No importa si lo recuerdas con claridad o si el mensaje se desvanece al despertar, la sensación que queda es lo realmente importante. Los sueños donde un santo te habla suelen ocurrir cuando estás iniciando un cambio importante o cuando necesitas sentir seguridad frente a lo desconocido. Es una señal de que estás siendo guiado hacia un camino más alineado con tu propósito. Soñar con santos que caminan a tu lado. Ver a uno o varios santos acompañándote en un trayecto simboliza protección y apoyo emocional. Este tipo de sueño refleja que estás atravesando una etapa en la que, aunque te sientas solo, tu fortaleza interior está creciendo. La presencia de los santos caminando contigo puede indicar que estás transitando una prueba o un proceso que requiere paciencia, fe y claridad. También representa la idea de que estás avanzando, incluso si a veces sientes que no lo haces. La marcha de los santos a tu lado significa que cuentas con fuerzas invisibles que te alientan a no rendirte, a persistir y a confiar en que estás construyendo algo valioso. Este sueño también puede anunciar la resolución de un conflicto o la llegada de un momento de paz. Soñar con un santo que llora. Cuando un santo aparece llorando, no significa tragedia, sino una manifestación de sensibilidad espiritual. Este sueño puede reflejar tu propia tristeza, aquella que has reprimido o no has querido mostrar. El santo llora por ti, contigo y para ti, indicando que es momento de liberar emociones que ya pesan demasiado. También puede simbolizar la preocupación de tu subconsciente por alguna decisión que te está alejando de tu paz interior. Los sueños donde un santo derrama lágrimas son profundos, y suelen llegar en tiempos de desbordamiento emocional o cuando estás cargando culpas que no te pertenecen. Es una invitación a sanar, a perdonarte y a permitir que otros te apoyen. Soñar con un santo rodeado de luz intensa. Cuando la figura de un santo aparece envuelta en una luz brillante, este sueño está relacionado con una revelación interna. Esa luz que lo rodea representa claridad, esperanza y comprensión. Puede anunciar que estás a punto de descubrir la raíz de un problema, encontrar una solución o recibir una oportunidad que cambiará el rumbo de tu vida. La luz simboliza guía y protección, pero también el despertar de una parte tuya que estaba dormida. Estos sueños suelen presentarse cuando estás listo para iniciar un nuevo ciclo, dejar atrás situaciones tóxicas o abrirte a un crecimiento espiritual mayor. Es un recordatorio de que tu intuición se está fortaleciendo. Soñar con un santo que te ofrece un objeto. Si un santo te entrega un objeto, una llave, una vela, un libro, un rosario o cualquier símbolo,
este sueño representa un regalo espiritual. Cada objeto tiene un significado particular, una llave simboliza oportunidades o soluciones, una vela, iluminación, un libro, sabiduría, un rosario, fortaleza interior. Este tipo de sueño suele indicar que estás recibiendo herramientas para superar un desafío importante. El objeto es la representación simbólica de lo que necesitas para avanzar. También puede ser un mensaje de confianza, estás preparado para enfrentar aquello que te preocupa. La entrega del objeto simboliza también la apertura de caminos y la confirmación de que cuentas con apoyo espiritual. Soñar con un santo que desaparece o se aleja. Cuando sueñas que un santo se aleja lentamente o desaparece ante tus ojos, no significa abandono, sino un cambio en tu proceso espiritual. Este tipo de sueño aparece cuando has recibido ya una enseñanza o una lección importante, y ahora es momento de caminar por ti mismo. La ausencia del santo no representa castigo, sino confianza en tu madurez interior. A veces este sueño surge en periodos donde dudas de ti, pero en realidad es una confirmación, ya has sido preparado para enfrentar lo que viene. El alejamiento simboliza la transición hacia una etapa en la que debes poner en práctica lo aprendido. También puede reflejar el miedo a perder la conexión con lo divino o la sensación de que tus oraciones no están siendo escuchadas. Pero el mensaje profundo es que la fe no depende de la presencia externa, sino de tu fuerza interna. Soñar con muchos santos reunidos. Ver a varios santos reunidos en un mismo lugar es un sueño poderoso. Representa unión, apoyo y bendiciones que se multiplican. Este tipo de visión suele llegar cuando estás atravesando un momento en el que necesitas sentirte acompañado o comprendido. Los santos reunidos actúan como un símbolo de armonía espiritual, como si el universo te recordara que tus esfuerzos no pasan desapercibidos. También puede interpretarse como un llamado a fortalecer tu fe y tus valores. Si en el sueño los santos están orando o bendiciendo, indica que tus pensamientos y acciones están alineándose con algo más elevado. Pero si los ves en silencio o mirándote con atención, puede ser una invitación a reflexionar sobre tus decisiones, sobre si estás actuando desde el amor o desde el miedo. En cualquiera de los casos, este sueño sugiere la presencia de energías protectoras a tu alrededor. Soñar con un santo que te toca o te bendice. Este sueño es uno de los más intensos espiritualmente. Sentir la mano o la bendición de un santo sobre ti refleja sanación, perdón y consuelo. Puede simbolizar la liberación de una carga emocional o de una culpa que llevas desde hace tiempo. Cuando un santo te toca, el mensaje es claro, es momento de soltar lo que te duele y abrirte al equilibrio. En muchos casos, este tipo de sueño aparece antes de un cambio positivo o un alivio emocional importante. Es una señal de que tus peticiones están siendo escuchadas y de que pronto llegarán respuestas o soluciones. La energía que transmite la bendición en el sueño puede acompañarte durante días, como si realmente hubieras recibido un impulso de esperanza. También puede ser una confirmación de que debes confiar más en tu proceso, incluso si no ves resultados inmediatos. La bendición simboliza protección y fe renovada. Soñar con santos que lloran sangre o muestran dolor. Aunque pueda parecer perturbador, este sueño tiene un significado profundamente simbólico. No anuncia tragedia, sino una representación de sufrimiento colectivo o personal. Los santos que lloran sangre reflejan la compasión por los dolores del mundo, o por las heridas que tú mismo llevas dentro y que has intentado ignorar. Este tipo de visión invita a mirar más allá de la superficie, a reconocer lo que necesita ser sanado en ti o en tus relaciones. También puede ser una advertencia sobre el exceso de carga emocional o el sacrificio excesivo en favor de otros. Ver a un santo sufrir en sueños no debe generar miedo, sino reflexión. Es la manifestación de tu sensibilidad espiritual y de la empatía que sientes hacia los demás. Si en el sueño te acercas a consolar al santo, el mensaje es claro, estás listo para sanar, para transformar el dolor en aprendizaje y para reconectarte con la esperanza. Soñar con santos en una iglesia o altar. Ver a los santos dentro de una iglesia, templo o altar tiene una interpretación profundamente protectora. Este sueño refleja el deseo de encontrar paz interior y un refugio espiritual. Es probable que lo experimentes cuando atraviesas momentos de incertidumbre o cuando sientes que necesitas renovar tu fe en la vida y en tus propios pasos. El entorno del sueño también influye. Si la iglesia es luminosa y tranquila, representa armonía, equilibrio y reconciliación. Pero si está oscura, vacía o en silencio profundo, puede simbolizar la búsqueda de respuestas o la necesidad de reencontrarte con tus creencias. En muchas culturas, este sueño se interpreta como una promesa de ayuda divina. Los santos en el altar son un recordatorio de que cada oración, cada acto de fe y cada pensamiento positivo que emites tiene un efecto real en tu entorno. Representan la unión entre lo humano y lo sagrado, entre lo visible y lo invisible. Soñar que te conviertes en santo. Soñar que tú mismo te transformas en un santo es una experiencia intensa y simbólica.
No se trata de soberbia ni de superioridad, sino del despertar de tu conciencia. Este sueño indica evolución espiritual, madurez y expansión interior. Representa que estás asumiendo responsabilidades con mayor sabiduría y que has aprendido de tus experiencias, incluso de las dolorosas. Convertirse en santo dentro de un sueño significa que estás integrando lo mejor de ti, la paciencia, la compasión, la fe y la luz que antes quizás veías solo en otros. También puede reflejar el deseo de purificarte de sentimientos negativos, de liberarte del pasado y de vivir con más propósito. A veces, este sueño aparece en momentos donde has ayudado a otros o has tomado decisiones que benefician más allá de ti. Es una manifestación de crecimiento, de conexión y de la comprensión de que lo divino también habita en tu interior. La sensación de paz que suele acompañar este sueño es un símbolo de que estás alcanzando una etapa de equilibrio y comprensión profunda de tu propio camino. Y así, cada sueño con santo se convierte en un puente entre el mundo visible y lo invisible, un mensaje que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a escuchar aquello que el alma intenta decirnos. Si alguno de estos significados resonó contigo, tómalo como una señal para seguir explorando tus sueños con más atención y gratitud. Gracias por acompañarnos en este viaje de interpretación y misterio. Te invito a suscribirte al canal Mundo Onírico, a dejar tu me gusta y a compartir este video con quienes también buscan comprender el lenguaje de los sueños. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando los secretos que habitan en el mundo de lo onírico.